Saludos amigos del Complementario de las Noticias, reciban nuestros saludos desde Taiwán, desde donde emitimos este espacio para toda Latinoamérica y especialmente para la República Dominicana. Como siempre les recuerdo que el Complementario usted puede buscarlo a través del contramentario1.blogspot.com. Es un blog de videos donde tenemos todos los programas grabados. Y su vía de comunicación, el contramentario@gmail.com, para todo lo que usted quiera. Si se quiere quejar, todo lo que usted necesite saber acerca de este espacio y de las cosas que se están sucediendo, pues nos puede comunicar a través del contramentario@gmail.com. Como ustedes han observado en los últimos días, pues hemos estado saliendo con cierta irregularidad, no como antes que estábamos lunes a viernes, sino varios días a la semana, y es que estamos atendiendo algunos asuntos de subsistencia también aquí en este importante país, cosa que como cualquier ser humano pues tiene que caerle atrás a los emolumentos. Así es que por eso ustedes nos han estado viendo con esa irregularidad. Es muy lamentable la tragedia que acaba de suceder en Honduras. Muy lamentable. 358 personas han fallecido en un incendio en una cárcel de Honduras. Y eso pone de manifiesto el nivel de los sistemas carcelarios de toda América Latina, porque no solamente en Honduras, ha pasado ya en otros países. Inmediatamente existe un motín dentro de una cárcel, se corre el riesgo de que se desate una gran tragedia por los niveles de inseguridad que el sistema carcelario latinoamericano tiene. Las cárceles son antros de perdición para todas las personas que van allí. Usted dirá, bueno, son delincuentes. Sí, son delincuentes, pero que pueden tener derecho a una rehabilitación, al igual que la tiene un drogadicto, al igual que la tiene cualquier otra persona, pues que esté afectada por un mal, ya sea psíquico, bueno, pero eso no es psíquico, eso es porque el bandido, eso no es verdad, La pobreza no lleva a todo el mundo a delinquir. No vamos a analizar ahora los factores que inciden para que la delincuencia esté afectando a la mayoría de nuestros países. En el lado del aspecto económico, social, educativo, hay muchos factores. Lo cierto es que estos lugares de reclusión no cuentan con la seguridad necesaria para aquellos que están allí. Inclusive se ha hablado mucho del hacinamiento en que estos lugares se han convertido. O sea, los presos están hacinados. Construyen cárceles para 300 personas, pero pueden convivir hasta 1000 y pico. El sistema carcelario de mi país no queda atrás. Se han construido cárceles, algunas llamadas modelos en la República Dominicana, pero que también están superpobladas porque cada día es mayor el número de personas que son llevadas allí por problemas con la justicia. Y hay de aquellos que también son los preventivos, o sea, hay que guardarlos para que no se vayan a escapar, que son muchos y que esperan procesos también largos en un sistema judicial atrasado por una serie de problemas que tampoco vamos a enumerar. Que se tome conciencia sobre esto. Se construyen grandes avenidas, se construye, de todo se construye, pero son muy poco, o es muy poca la inversión que se dedica para los presos, los cuales viven en una situación pues muy terrible, porque muchas veces hasta la alimentación es deficiente. Y no me mire así ni me diga, bueno, pero es que a los delincuentes no se les puede. Bueno, es cierto, o sea, la delincuencia, ellos tienen que pagarla de alguna manera, pero dándoles el mejor de los tratos, y que por lo menos lo que dicen los derechos que se les debe dar en un sistema carcelario de un país. Volvemos a repetir que lamentamos la muerte de estas 358 personas,
No sabemos la cantidad de extranjeros que pudieron haber perdido la vida allí y cuántos pertenecen o son nacionales de ese país, de Honduras. Y yo estoy seguro que eso llevará a revisar a las autoridades hondureñas ahora el sistema judicial de ese país. Porque somos así, o sea, siempre ponemos el candado luego que nos roban, reza el refrán. En este caso, con esta tragedia, ahora se tratará de construir una cárcel con mayor seguridad dentro del sistema carcelario hondureño. Pero ya pasó la tragedia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? Ojalá se tome conciencia. Recordamos en nuestro país el caso de una población llamada Higüey, donde también se desató un incendio y murieron muchas personas. Y es que estas cárceles, bueno, están encerrados completamente, pero no hay un sistema de alarma que les indique que vamos a sacarlos a todos en un momento de esa naturaleza. Es que es muy lamentable, muy lamentable. Al igual que lamentamos la muerte de 650 personas ya por la ola de frío que está afectando Europa. Y como decía en un programa anterior, es muy difícil, con la fuerza de la naturaleza no se puede. No se puede. Muy lamentable. Señores, continúa la campaña en los Estados Unidos y se le tiene el ojo puesto a la inmigración. Los inmigrantes que se han convertido en una gran fuerza electoral en los Estados Unidos. Dentro de la campaña reeleccionista del presidente Obama, se dice, porque algo que se le está atacando fuertemente a la gestión del presidente, es el hecho de que los inmigrantes, latinos sobre todo, van a quitarle la mano de obra a los nacionales de ese país. Y no es cierto. Si usted se pone a ver, ¿qué hacen los inmigrantes latinos en los Estados Unidos? Factoría, aquellos trabajos en que los nacionales decidieron no intervenir. Servicio, el servicio. Al igual pasa en cualquier otro país, en la República Dominicana, la migración, porque la migración no puede esperar los mejores empleos. Yo como inmigrante de este país no puedo esperar, aún habiendo desarrollado una labor de muchos años dentro de la televisión dominicana, que voy a llegar a este país y de la noche a la mañana a mí se me va a dar un empleo dentro de la televisión taiwanesa para que funja como figura dentro de un programa, no solamente por el aspecto del idioma y su pronunciación, sino porque no es así. Entonces uno como inmigrante tiene que hacer cualquier cosa, óigase bien, cualquier cosa, y no reprochamos a todas aquellas personas que viajan de un país a otro a limpiar, a hacer lo que los nacionales, los trabajos que los nacionales no quieren hacer. No es nuestro caso. Hasta ahora, aunque se necesite, no hemos tenido la necesidad de hacerlo. Recuerdo la anécdota de Freddy Veras Goico, uno de los más connotados humoristas que ha tenido la República Dominicana, en un momento dado que tuvo que emigrar del país por la situación política, exiliado de la República Dominicana luego de la Revolución de Abril del año 1965. Y decía, y lo contaba como anécdota cada vez que tenía la oportunidad, de que tuvo que recoger excrementos de pollo en Colombia para poder subsistir. Y el trabajo, cualquiera que fuere, dignifica al hombre. No importa que sea al frente de una cámara de televisión o recogiendo excrementos de pollo, como decía el difunto Freddy Veras Goico, en nuestro país. Es trabajo. Entonces, eso de que los inmigrantes vienen a quitarnos los trabajos, donde quiera que haya frontera, lo hemos dicho muchísimas veces, se va a dar la situación. Puerto Rico, y aquí menciono el caso de aquí, en que vienen tantos filipinos, tailandeses, que son las personas que van a las fábricas a trabajar, porque fueron trabajos dejados de lado en la mayoría de las casos por los nacionales,
y se le dio esa mano de obra obrera, barata, un poco más barata, a los que vienen de afuera. No es que no haya trabajo, hay trabajo. Lo que pasa es que los mismos están ocupados por esas manos. Así es que eso de querer decir que los inmigrantes latinos, los Estados Unidos fue un país hecho por inmigrantes desde principios, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y muchos inmigrantes se han destacado por encima de la media, o sea, por encima de lo común, y han hecho grandes nombres en esos países. Ojalá que no se tome a los latinos como conejillo de India siempre en la situación electoral en los Estados Unidos, y que se sepa que al inmigrar a un país, integrarse a ese país, ya uno pertenece prácticamente a ese país, porque ¿qué puede hacer? Aunque la situación económica de sus países de origen sean muy malas. En el nuestro tenemos el caso de los haitianos que cruzan la frontera tratando de buscar su mejor futuro y que han encontrado en la construcción el mejor de los lugares para poder estar. Así es que nada, el inmigrante, y así hay un monumento también en nuestro país donado por Pepín Corripio, que es un inmigrante español, hijo de españoles, y que hoy en Latinoamérica es uno de los hombres con más dinero, hizo su fortuna en los negocios. Pues sabe muy bien que con la fuerza laboral, con el trabajo, aún se sea inmigrante, se puede llegar muy lejos, como han llegado muchos latinos en los Estados Unidos y como seguirán incidiendo dentro de la economía de ese país. Pasando al caso de la República Dominicana, el próximo domingo será firmado un pacto entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Club de Amigos del Partido Reformista Social Cristiano. Ya nosotros lo habíamos dicho a través de este programa. No tenemos la necesidad de estar en el país para saber más o menos cómo se desenvuelven las cosas dentro del ámbito político. Al Partido Reformista Social Cristiano, o el Club de Amigos Reformista Social Cristiano, no le quedaba más remedio que apoyar al Partido de la Liberación Dominicana y su candidatura. Y esperan ellos poder contar con la ayuda del sector oficial del lado del doctor Leonel Fernández Reina, para poder nuevamente levantar cabeza luego de la desastrosa actuación en las elecciones del 2008. Debo decirles que aún siendo así, quien conserva la mayoría de votos de ese partido es Amable Aristi Castro, quien posiblemente, como yo le decía al Partido Revolucionario Dominicano, pues se unan en un pacto para las próximas elecciones. De hecho, ya Amable ha declarado, que no participará en la firma de ese pacto el próximo domingo. Ya eso lo hemos analizado en el programa, ustedes lo pueden buscar, como siempre les digo, en el contramentario1.blogspot.com, que ahí está todo lo que hemos dicho con relación a ello. Y hablando de pacto, en materia de publicidad, en materia de mercadeo, nosotros aprendimos que las cosas no vienen porque sí y hay que inventarlas. Hemos dicho también del gran mercadeo que se le ha hecho a la primera dama Margarita Cedeño de Fernández para llevarla a la posición que hoy se encuentra. Y todo el que da es bueno en nuestro país. Ella ha surgido como la gran dama de la dádiva a través de su despacho y ha alcanzado una gran popularidad hecha a través de los medios de comunicación. Esta vez, y con miras a las próximas elecciones del 20 de mayo, ese equipo de mercadeo la lleva a la delantera para firmar un pacto con la iglesia y miembros de la sociedad civil, o sea, no la sociedad civil que todos conocen políticamente, sino varias personas que representan diferentes ámbitos en la República Dominicana, firman ese pacto
de la no violencia en contra de la mujer. Como si la no violencia de género en nuestro país estuviera supeditada a la firma de un pacto de la esposa de un presidente de la República. Debo decirles lo siguiente: la violencia de género, desde que el mundo es mundo, desde las cavernas, hemos visto violencia de género, y en todas las edades. Y la mujer ha sido un instrumento, y todavía hasta el año 1900 algo, en el siglo XX, no podía ejercer muchísimos derechos. Y aquello de la liberación femenina le costó mucho también a las mujeres. La violencia de género no se elimina en papeles firmados. La violencia de género tiene que ver mucho con educación. La violencia de género tiene que ver mucho con el aspecto económico. El aspecto económico tiene que ver. Y muchas veces no, porque hasta los ricos también le dan su bofetada a algunas mujeres. Pero tiene que ver. Los hogares se ven muy afectados y muy encrispados por la situación económica cuando no hay para comer. La violencia de género no se va a acabar con una tarjeta solidaridad tampoco, con la dádiva, la pequeña dádiva que el gobierno le da a los pobres para decir que son el mejor de los gobiernos. Eso no se va a acabar con eso. Existe algo que se llama educación doméstica. Eso hay que comenzarlo desde niño. Entonces, en un país donde no, y ya ustedes ven el mismo caso de los funcionarios y los políticos, y hasta en la misma iglesia también, hasta en la misma iglesia existe violencia de género. O sea que vamos a ser un poquito más serios en ese aspecto. Es como si se dijera que la delincuencia se va a eliminar porque el jefe de la policía, el secretario de las Fuerzas Armadas, firmen un pacto para acabar con la delincuencia. Bueno, si no es matándolos a todos. Como la violencia de género, usted va a tener una persona en cada hogar, un hombre celoso, tipificado como celoso, que hay cientos de miles. Entonces usted va a tener una persona allí en cada hogar. Cada vez que le quiera levantar la mano a su mujer, espérese. No se la levanta. Y esto no se acaba con las penas tampoco, con las penas que se le imponen a los que violan esa situación. La violencia de género no es solamente por feminicidios, o sea, en contra de la mujer. También hay los masculinicidios de mujeres que asesinan a sus esposos y mujeres que le dan a los esposos. Lo que pasa es que hay muchos hombres que por ese orgullo de macho no lo denuncian. Algunos se han atrevido, pero las violencias de género, la delincuencia, todo este tipo de cosas no se eliminan de esa manera. Entonces, ahora, como estamos en este albor de la campaña electoral, las próximas elecciones del 20 de mayo, pues se pone a la primera dama a encabezar y a firmar un pacto de esa naturaleza, como los pactos del presidente de la República en las Naciones Unidas en contra de la especulación y los precios del petróleo, mientras en la República Dominicana somos los mayores especuladores. O sea, hay cosas que no se entienden, hay cosas que no se entienden. Así que todas las violencias, todo lo que es violencia, no se eliminan de esa manera, firmando papelitos, es tomando acción, tomando una verdadera acción en contra de eso. Entonces tenemos 8 años de un gobierno en que al final ya viene a firmarlo, claro, por el mercadeo político que se le quiere dar a esta situación. Y hablando de lo que es la violencia, la delincuencia en la República Dominicana, para que ustedes vean cómo son las cosas, mientras se habla de que existe una gran delincuencia en nuestro país, se informa que 181.000 permisos, o sea, 181.381 permisos para ser más exactos, para el porte y tenencia de armas de fuego, fueron emitidos por Interior y Policía en nuestro país.
Entonces, mientras un lado se dice no, que la delincuencia y el desarme y que hay que desarmar a la población, se otorgan 181,000 permisos en 8 meses. En 8 meses. Porque Interior y Policía también, dentro de su papel de recaudación, pues tiene que actuar de esa manera. O sea, a Dios rogando y con el mazo dando. Sigamos dando permisos para armas, que eso no va a acabar la delincuencia en nuestro país, porque un arma es un gran activo para un delincuente. Eso no va a acabar la delincuencia. Y si ustedes me dicen, bueno, los que sacan esos permisos no son los delincuentes, bueno, pues los delincuentes entonces atracan a esos que tienen las armas y se las quitan, porque es así, es así. Así es que vamos a decir las cosas como son y vamos a ponerlo de cara frente al país. Esta doble moral que muchas veces se quiere llevar en este sentido. Hasta el momento de nosotros grabar este programa, bueno, ya comienza a... Si usted busca en el internet la página del siglo XXI, se dará cuenta de que ya está nuevamente en la red. Pero, ¿qué sucede? El siglo XXI, Chiqui Gómez y Guillermo Gómez, que no son familia, creo yo, no son familia, pues le cogieron miedo a la represión gubernamental. Le cogieron miedo luego de los allanamientos y de que lo sacaran del aire. No sabemos por qué causa, motivo o razón ellos se han atemorizado. No sabemos si han existido amenazas para la vida de Guillermo Gómez y Chiqui Gómez, periodistas los dos. Es muy lamentable, y esto sucede en momentos en que el PRD también denuncia que el gobierno está reprimiendo a los electores y tratando de meterle miedo. Nosotros vivimos en la cultura del miedo en la República Dominicana. Allá todo el mundo vive paranoico y nos han inculcado esa cultura del miedo desde hace muchísimo tiempo. No es desde ahora. El año en que más violencia, o uno de los años en el periodo del doctor Joaquín Balaguer, más violencia, 73-74, y que los guardias salieron con banderas coloradas en la punta de sus fusiles, amarrada en la punta de sus fusiles, se exponía al aire una campaña que decía: Joaquín Balaguer es la paz. Y ganó las elecciones del año 1974. Parece ser que el Partido de la Liberación Dominicana está por llevar el mismo librito. Ahí está la denuncia del candidato Hipólito Mejía de que las Fuerzas Armadas están participando en política. Lo han negado, somos apolíticos, pero la mejor manera de llegar a ser jefe de Estado Mayor es siendo político, o ser secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Es siendo político. No se puede decir que no se es político y que las Fuerzas Armadas no son políticas. Y además tienen que obedecer las directrices que les suministran sus superiores. Por eso se decía que era muy delicado el hecho de que se tomara la posición para que la Guardia pudiera votar en las elecciones, porque entonces ahí sí la situación iba a ser peor. Imagínense ustedes un coronel arengando a sus fuerzas en materia electoral, y hay de aquellos que no votaran por el partido que esos militares decidan. Todavía soterradamente eso existe, pero esa cultura del miedo que hemos llevado durante muchos años parece que ha afectado también a la clase periodística, a la mayoría de medios de comunicación que han decidido participar del gran festival gubernamental de compras de conciencia antes que entrar en conflictos con ellos, porque ahogan al más lindo, lo ahogan ahogado. Y ahí está el caso del siglo XXI, que si no se someten a las directrices que le pauten, pues tendrán irremediablemente que salir del aire nuevamente. Pero le cogieron miedo y ya no van a publicar todos los artículos de investigación que ellos habían anunciado que iban a publicar. Bienvenidos a la República Dominicana, donde todo es posible.
Mañana trataremos de estar nuevamente con todos ustedes en el contramentario de la noticia. Si mañana no podemos salir al aire, ya ustedes saben, es que estamos inmiscuidos en una serie de actividades. Buenas.